Nervios, tensión y muchas ganas de recoger el ansiado diploma. Así ha transcurrido el acto de graduación de la primera promoción de la Universidad San Jorge de Zaragoza. El Palacio de Congresos de la Expo ha sido testigo de este acto en el que los universitarios han estado arropados por familiares y amigos. Los nuevos profesionales se han mostrado ilusionados aunque miran su futuro laboral de diferente manera. Yo estoy trabajando, así que espero seguir trabajando, que me conserven mi contrato y también tomar el sol y disfrutar del veranito, sin exámenes de septiembre. A mí me han dado una beca para ir al extranjero, entonces me iré unos meses y luego volveré a buscar trabajo. Acabar los exámenes ahora, probar todo y empezar a trabajar y empezar a ganarme la vida ya como periodista, que es para lo que he estudiado estos 4 años. Y a ver qué tal, porque la cosa está complicada, ¿no? El acto ha contado con la participación de numerosas personalidades del mundo de la política y la economía aragonesa que no han querido perderse el estreno de la USJ. Que en principio va a haber un par de carreras más, casi seguro, la de enfermería y la de fisioterapia, que se van a poder desarrollar a partir de septiembre, porque ya se han respondido a las sugerencias tanto de una como de otra que nos ha hecho la ANECA y esperamos que sea positiva la resolución. La Universidad San Jorge inició su andadura académica hace 4 años. En la actualidad, este centro privado zaragozano cuenta con 720 alumnos y más de 200 trabajadores.